Les digo, queridos amigos, que una de las profesiones más difíciles de este mundo es precisamente el ejercicio de la docencia. Y esto está plasmado en una investigación publicada justamente en el año 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, donde precisamente hace un estudio donde concluye la investigación diciendo que si hay algo en lo que no se ponen de acuerdo los especialistas es en qué debe saber un docente a nivel mundial. Otro dato revelador de las conclusiones de esta investigación es que no se ponen de acuerdo cuánto tiempo tiene que durar la formación docente. Para cualquier profesión hay competencias de carácter universal. Para la formación de los docentes hay desacuerdos de lo que tiene que aprender un docente en términos de competencias. Y esto no es un dato menor. Por tanto, esta complejidad de la formación de los docentes nos lleva a la siguiente reflexión. Todo lo que acontece en la sociedad sucede en la escuela. Llámese crisis económica, llámese situación de pobreza, llámese crisis social, crisis cultural, genera efectos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El docente tiene que responder a todos estos desafíos y a todas estas demandas. ¿Desde dónde? Si ni siquiera hay acuerdo de lo que tiene que saber un docente, ni cuánto tiempo tiene que durar su capacitación, ni siquiera tiene participación de las políticas que tienen que ver con su formación inicial, con su capacitación y con su actualización permanente. ¿Qué responsabilidad tiene el docente? Es la pregunta que nos formulamos, sin querer deslindar, evidentemente, su cuota de responsabilidad individual. Pero tiene todo el grado de responsabilidad que se le atribuye de los resultados de los sistemas educativos. Me parece que es una pregunta legítima que podríamos hoy formularnos.